Saldaña, a quien saludo y doy la más cordial bienvenida a RPP. Muy buenas noches, doctor Espinosa Saldaña. Muy buenas noches, Fernando. Siempre un placer estar en tu programa. Muchas gracias. Sabemos muy bien que usted tiene un deber de reserva, porque usted es un juez constitucional, pero puede explicarnos su propia experiencia y las conclusiones que ha sacado sobre los requisitos que deberían reunir quienes reemplacen a usted y a sus 5 colegas que ya tienen el plazo vencido. La pregunta es tanto más pertinente que en estos días hemos visto por la televisión algunas de las entrevistas que se están haciendo a los 17 candidatos que están postulando para ser jueces constitucionales, y la verdad es que uno se queda con escalofríos cuando escucha algunas de las preguntas, pero también algunas de las respuestas. Por eso yo quisiera que usted comience definiéndonos qué requisitos le parece indispensables para ser miembros de un tribunal como aquel en el que usted sesiona de hace 7 años. Bueno, mira, Fernando, sí es cierto, hay cuestionamientos a la legitimidad de este concurso, como un importante pronunciamiento por las asociaciones constitucionalistas más jóvenes del país, pero a mí no me toca pronunciarme al respecto porque finalmente es competencia del Congreso. Ahora, si la evaluación de legitimidad o no legitimidad es una evaluación política y no es la evaluación de un juez. Entonces, yo lo dejo ahí, pero sí hay cosas importantes que hay que señalar. Hace 7 años, Fernando, tú le preguntabas a alguien sobre los problemas que tenía y no te respondía como hoy cuando hay los grandes problemas políticos, sociales o económicos en el país, o hasta culturales. Ahora lo que te responden es inconstitucional y vamos al Tribunal Constitucional. O sea, el Tribunal Constitucional ha logrado una labor de posicionamiento para, por un lado, hacer una labor de pacificación cuando el asunto está demasiado inquieto, una labor de mediación para tratar de encontrar dentro de la Constitución alternativas viables y una labor de ordenación para llamar la atención a aquel que se ha salido del libreto que nos permite la misma Constitución. Entonces, ese papel de defensa contra el abuso del poder, de tutela sobre todo de los sectores más vulnerables y la satisfacción de sus necesidades básicas, son roles insustituibles que se han ganado con esta composición y que no se pueden perder. Y con los desafíos que han tenido, ¿no? Permítenos quedarnos con esta parte de su respuesta para ir a una pausa, podemos reflexionar sobre ella y vamos a entrar en algunos detalles en la medida en que la reserva a la que usted está obligado no sea naturalmente desafiada. Retomamos nuestra entrevista después de una breve pausa, doctor Espinosa Saldaña. Son las 7:32, estamos entrevistando al juez constitucional Eloy Espinosa Saldaña, quien nos ha hecho notar con razón que durante los últimos años, que han estado marcados por una hostilidad permanente entre poder ejecutivo, legislativo, pero también debates sobre igualdad de género, sobre la confianza de un gobierno, sobre la vacancia presidencial, sobre la taurofobia, sobre cuánto problema de fondo haya habido, los peruanos nos hemos volteado a una institución, tomamos conciencia de que existe para fijar el marco de lo que son nuestros deberes y nuestros derechos fundamentales. En ese sentido, ha quedado consolidada la importancia y el rol del Tribunal Constitucional. Lo que queremos saber ahora es qué virtudes son indispensables para dar la talla en ese tribunal, puesto que la verdad es que algunos de los candidatos que estamos viendo no inspiran confianza. Y bueno, yo no voy a hablar sobre los candidatos, pero si me permites una pequeña digresión, felicito que se haga una sesión de preguntas públicas. A nosotros nos invitaban las bancadas y hacíamos básicamente lo mismo que se está viendo aquí, pero creo que hay que tener cuidado con algunas preguntas y cuidado con algunas respuestas. O sea,
Yo no le puedo preguntar a un candidato a magistrado al Tribunal Constitucional algo que probablemente tenga que resolver, porque lo estoy poniendo en una situación de adelanto de opinión. O sea, yo no le puedo preguntar qué piensa sobre el matrimonio igualitario cuando ya hemos tenido un caso de que intento de reconocimiento de un matrimonio igualitario celebrado en el extranjero, y de esto va a venir más. Entonces, hay que tener cuidado qué es lo que se pregunta, porque o se está condicionando de alguna manera al magistrado al candidato que quiera decir algo para no quedar mal, o se está exponiendo al candidato a que el día de mañana se diga, usted ya adelantó opinión. Y con respecto a alguna de las respuestas, bueno, sí, pero me preocupa más cuando se hacen afirmaciones que no tienen sustento. Un candidato ha dicho que el Tribunal Constitucional hace doctorados y maestrías y que nosotros cobramos dinero por eso. Yo enérgicamente aprovecho este espacio que me das para desmentir eso. El Tribunal Constitucional, yo he dictado conferencias antes y durante mi situación de magistrado y nunca he recibido un solo sol por lo que he dictado. Me consta, por lo que yo lo he visto algunas conferencias suyas, pero no se me ha ocurrido que alguien podía atreverse a pagarle por eso, ¿no? No, y además yo nunca lo pedí, ni estando en el cargo, ni después, y tampoco nosotros. Lo que hace el tribunal son diplomados, pero eso no es pues una maestría, eso no es un doctorado, porque eso se tiene que hacer de cara con la importancia de una universidad. Entonces, el candidato, uno de los elementos que tiene que tener, aprovechando para ir a tu pregunta, es no solamente independencia, imparcialidad, sino ecuanimidad. O sea, yo no puedo sostener cosas sobre las cuales no tengo evidencia concreta y entonces suficiente para acreditarlas. O sea, el magistrado constitucional no se guía por el chisme. Pero ¿cómo se evalúa eso? ¿Cómo se puede evaluar si alguien posee o no ecuanimidad? Es una virtud distribuida a cuentagotas en los tiempos que corren, ¿eh? Bueno, yo creo que la evaluación para un magistrado o magistrada del Tribunal Constitucional es una evaluación también de una trayectoria de vida, ¿no? Entonces, ahí uno va viendo cuál ha sido las reacciones frente a ciertas situaciones. Entonces, si por ejemplo viene una persona completamente desconocida, que no ha enfrentado ningún problema en ningún momento, o que si lo ha enfrentado no ha mostrado imparcialidad, independencia o criterio, entonces eso cuenta en contra del que quiera ser candidato. El magistrado tiene que ser independiente, el magistrado tiene que ser imparcial, el magistrado tiene que tener criterio, el magistrado tiene que tener vocación de trabajo en equipo, porque finalmente va a estar en un colegiado, y a veces en enfrentamientos abiertos con algunos miembros de ese mismo colegiado. El magistrado constitucional tiene que tener esta vocación docente que periodistas de primera calidad como tú nos permite ejercer. O sea, tenemos que olvidarnos de la idea de un juez constitucional que es una suerte de sabio escondido en un castillo que habla en difícil y que nadie entiende lo que resuelve. Nosotros tenemos que concretizar la Constitución, materializar sus valores, sus principios, sus disposiciones, y que esto pueda ser comprendido por el grueso de la población, porque nadie aplica ni asume como propio lo que no entiende. Entonces, son algunos elementos que son infaltables en esta situación. Entonces, y por último, otro elemento que creo que no puede faltar es una vocación muy directa por la tutela de los derechos y sobre todo por la satisfacción de las necesidades básicas de los sectores vulnerables. Un trabajo importante que ha hecho esta composición del tribunal es buscar protección especial al adulto mayor, buscar protección especial a los chicos de educación rural, buscar protección especial a las personas con sus lenguas originarias, tratar de regular mejor la coordinación entre la justicia comunal y la justicia ordinaria. ¿Por qué? Porque precisamente allí está el problema a enfrentar.
el constitucionalismo contemporáneo, querido Fernando, ha pasado de ser de unos límites al poder a una defensa de los derechos y más allá de la defensa de los derechos, a lo que está detrás de esos derechos, a lo que sustenta esos derechos. Las necesidades que tienen todas las personas para poder sobrevivir y además poder desarrollar sus proyectos de vida cada cual. Claro que sí. No ha mencionado, hago notar en esta lista de comunidades vulnerables, no ha mencionado a la comunidad LGTBI. ¿Es un olvido simple o es que quiere salir del campo de lo que se discute? No, todo lo contrario. Si hay alguien que ha tenido votos directos sobre esto, he sido yo. Justamente por eso le pregunto. Entonces, el caso de Romero Saldarriaga fue un caso que permitió plantear el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans. Estamos ante alguien que nace con cuerpo de hombre, pero quiere ser mujer, y RENIEC no le da el papel para el DNI con la consideración de mujer, y nosotros abrimos la posibilidad de que se dé el reconocimiento de la identidad de género. Nosotros también tuvimos que ver con el reconocimiento de un matrimonio homosexual firmado en el extranjero que RENIEC no quería reconocer. Diga todos esos temas en voz baja ahora, porque no sabemos si hay algunos ronderos por ahí que están escuchando al que no le gustan mucho esas ideas. Pero en Mire, fin, yo creo, si me permites una línea sobre lo que acabas de decir, yo creo que lo cortés no quita lo valiente, y las convicciones se tienen que defender con mesura, con respeto, pero también con energía. De acuerdo. Ahora bien, díganos una cosa. ¿Cuánto tiempo toma elegir a un juez que responda a esos requisitos? Porque hay un problema de plazos. En el Congreso, este Congreso tiene vigencia hasta el 17 de julio. Estamos a 22. Estamos en una carrera al mismo tiempo que hay muchos otros proyectos y temas. ¿Cuál es el plazo? ¿Cuánto tiempo tomó en elegirlos a ustedes? Nosotros, bueno, es que el nuestro fue una historia en dos partes. Primero, se eligió un grupo de congresistas que, ante descubrirse una grabación donde estaba el entonces congresista García Belaúnde y otros, que se llamó La Repartija, entonces fue pedirle renunciar a todos los elegidos en aquel momento, y eso llevó a una segunda elección que permitió en buena medida la composición que tenemos ahora, que es básicamente de profesores universitarios, algunos de ellos con una vinculación ideológica muy clara, pero por lo menos no era como se estaba buscando en la elección anterior, que lo que se estaba poniendo era al candidato que no había llegado en mi partido político a ser congresista, yo lo ponía como magistrado del Tribunal Constitucional. Entonces, esperemos que ese tipo de consideraciones cuenten. Aquí un magistrado tiene lo que se llama un deber de neutralidad. No puede, el magistrado no tiene amigos, no tiene familia, no tiene intereses ni políticos, ni económicos, sociales, más allá de lo que es la interpretación de la Constitución y su aplicación para resolver problemas concretos. De acuerdo. Y a esto que le caiga mal a alguna gente que uno conozca, entonces si ocurre eso es porque no está entendiendo el verdadero rol que nos corresponde como magistrados de un tribunal constitucional. Claro. Ahora, repito la pregunta, ¿cuánto tiempo tomó en el Congreso elegirlos a ustedes? ¿Y en el caso nuestro... ¿En cuánto tiempo se puede hacer esto? Porque estamos realmente contra el reloj, ¿no? En el caso nuestro tomó unos 6 meses, más o menos, y tomando en cuenta que ya se tenía parte de la estructura armada con el concurso anterior que se había caído porque se descubrió un poco la lotización de los cargos. Tomó como unos 6 meses, entonces nosotros en ese momento las entrevistas no eran públicas, pero existían las entrevistas, fuimos sometidos a una evaluación curricular, hubo tachas que tuvimos que resolver, y entonces llegó un momento donde ya se seleccionó de todos los candidatos, que eran más de 50, a 9 para poder postular a las 6 plazas en el Congreso. Pero esto duró unos 6 meses
más o menos como tiempo en nuestro caso. En este caso, ¿le parece técnicamente posible, no estamos haciendo opiniones políticas, técnicamente posible de culminar este proceso antes del 17 de julio? Yo lo que creo es que antes de hablar de números, lo que hay que hablar es de perfiles y de personas que reúnan ese perfil. Entonces, eso es lo que más me preocupa. Entonces, cuando escucho alguna de las cosas que hemos escuchado como preguntas o como respuestas, no sé si lo que se tiene, qué es lo que se tiene claro en algunos casos. Aquí lo principal es sí cambiar a magistrados que están más tiempo del que les corresponde. Y ojo que nosotros lo dijimos 6 meses antes que venza nuestro mandato. Recuerdo muy bien, lo mandamos al Congreso. Entonces, pero lo importante es elegir a gente que esté con las condiciones de poder asumir estas responsabilidades, de poder ser sometido a presiones 1000. En mi caso, como recordarás, incluso tuve que tener 3 sentencias de la Corte Interamericana para que no se me aplicara una injusta destitución. Sí, sí. Entonces, hay que estar preparado física, anímicamente, para poder soportar trotes duros y poder ser capaz de defender los derechos, la institucionalidad y la gobernabilidad del país, porque para eso está un tribunal constitucional. Bueno, ojalá quedemos con esas, como se dice, aves raras y que tengamos 6 nuevos jueces constitucionales que estén a la altura de los 6 que deban dejar su lugar. Muchas gracias, magistrado Eloy Espinosa Saldaña. ¿Me permites? Por favor, 30 adelante. segundos. Sí, cómo no. Hablando de doctorados y postdoctorados, yo he sacado hace muy pocos días el postdoctorado en Derecho en la Universidad de Bolonia, la más antigua del mundo. Sí. Soy el segundo postdoctor en Derecho que hay en el Perú, según se me ha dicho, y mi tesis, que es justamente la tutela de los derechos de las personas vulnerables, está muy pronto a publicarse. Es una buena noticia. Ese es un tema. Una buena noticia porque algo me dice que vamos a necesitar durante los años que vienen, los 5 años que vienen, ser sumamente conscientes del rol de tutela de derechos cuyo garante último es el Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias y felicitaciones por ese postdoctorado, nada menos que en la Universidad de Humberto Eco. Muchas gracias, doctor Espinosa Saldaña. Vamos a hacer una pausa y después de haber hablado de justicia constitucional, vamos a hablar sobre justicia electoral, la víspera de un día en que el Jurado Nacional de Elecciones tendrá que asumir en apelación las causas que han llegado hasta su jurisdicción después de haber sido desestimadas por los jurados electorales especiales. Lo haremos con un especialista de la teoría y de la práctica del JNE, el doctor Julio Silva. Pero primero vamos a una pausa.